Fernández tiene la palabra. Gracias, presidente. Bien, el radón es un elemento radiactivo y gaseoso, es resultado de la desintegración de minerales radioactivos contenido en rocas ígneas o metamórficas como son el granito o la pizarra. En sí mismo no produce ningún daño porque tiene una vida media de 3,8 días, pero algunos de sus componentes, como son el polonio 214 o el polonio 218, cuando lo respiramos se desintegran e impactan en las células del epitelio del pulmón. Esto lo que genera es que tiene consecuencias cancerígenas. En altas concentraciones de radón resulta cancerígeno. Hay multitud de estudios sobre la relación entre el radón y el cáncer de pulmón. Se le vincula también con el cáncer de esófago y con la leucemia. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el radón es la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco y el primero en personas no fumadoras y responsable de entre el 3 y el 14% de este tipo de cáncer en el mundo. La Unión Europea afirma en sus informes que una exposición constante al radón supone un riesgo muy elevado para la salud. Uno de los principales lugares de afectación del radón a la salud humana se encuentra en los edificios o viviendas, ya que este gas emana a la superficie a través de grietas, fisuras o aprovechando zonas muy permeables que permiten el paso del agua. El radón puede penetrar en el edificio por todas las aberturas, por mínimas que éstas sean. Y al ser los edificios espacios estancos, el radón se concentra en su interior, de ahí la importancia de dos cuestiones básicas. Por un lado, el contacto de la construcción con el suelo, que es por donde se infiltra principalmente. De hecho, se concentra especialmente en los sótanos, disminuyendo su presencia a medida que se sube en altura. Y por otro, la tasa de intercambio de aire entre interior y exterior, la ventilación, ya sea propia del tipo de sistema constructivo como de los hábitos de uso de los habitantes. Una dificultad añadida es que es un enemigo silencioso por ser un gas incoloro, inodoro, insípido e invisible y el responsable de hasta el 50% de toda la radiación que recibiremos a lo largo de nuestra vida. En 2016, científicos de la UNED y del Consejo de Seguridad Nacional elaboraron un primer mapa con métodos estadísticos que recoge las zonas con mayor riesgo de exposición al radón. Los niveles más significativos de radón están en el noroeste de Andalucía, algunas partes de Tenerife y Gran Canaria, el oeste de Castilla y León, Asturias, Extremadura y prácticamente en todo el territorio gallego, siendo el más afectado. Este mapa divide el territorio en tres categorías de exposición potencial, baja, media y alta, y señala el sur de Galicia, Madrid, Salamanca, Ávila, Toledo, Cáceres, Córdoba y Jaén y Gran Canaria como las zonas de mayor exposición. El nivel de exposición máximo de radón figura en la Instrucción Técnica IS 33 del Consejo de Seguridad Nacional, en la que se indica que el nivel para la protección de los trabajadores frente a la exposición del radón en sus puestos de trabajo podría ser como máximo de 600 becquerelios por metro cúbico y a nivel de residencia la Organización Mundial de la Salud recomienda que el nivel de referencia sea de 100 becquerelios por metro cuadrado y que se mantenga, en el caso de no poder llegar a esos niveles, que en ningún caso sobrepase los 300 becquerelios por metro cuadrado. Estos niveles se superan de largo, por ejemplo, en el caso gallego, en muchísimas zonas. Esta normativa, existe una normativa en el artículo 62 del Real Decreto 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones, pero no se concretan los criterios en relación a los lugares de trabajo ni tampoco establece medidas sancionadoras o inspecciones. Por lo tanto, es bastante laxa y no tiene ninguna consecuencia práctica. Existe una normativa europea que se tendría que haber traspuesto y todavía no tenemos ninguna constancia de esto. Se acaba la fecha este mes y el Estado español parece que no ha hecho nada. Y fíjense que sucede una cosa. Hay expertos que ya están avanzando que la normativa de la Unión Europea es insuficiente y que quieren caminar cara a legislaciones más duras como las de Estados Unidos o, por ejemplo, la del Reino Unido, donde los niveles de medición del radón influyen incluso para el precio de una casa y las mediciones deben incluir debe haber mediciones en los centros de trabajo, mientras que aquí ni siquiera se ha traspuesto, como digo, esa normativa comunitaria que estamos en las puertas de fin de plazo, que sería este mes, y no tenemos constancia de ningún avance. El Colegio de Geólogos lleva tiempo advirtiendo de la necesidad de desarrollar una normativa concreta para informar y concienciar a la población sobre los riesgos del radón.
han insistido en muchas ocasiones en la necesidad de adoptar medidas preventivas a partir de los 100 becquerelios por metro cúbico. Desde diferentes universidades, entre ellas la de Compostela, también se está reclamando esta normativa. Y, de hecho, el Gobierno creó en su momento un comité junto con expertos de universidades, con científicos, que por lo que sabemos quedó paralizado por inacción del Gobierno. O sea, los propios científicos que estaban dispuestos a echar una mano, a colaborar en desenvolver esa normativa, pues se encuentran con que el Gobierno ha paralizado toda la acción y no entendemos por qué. No cuesta nada sacarlo adelante, es una cuestión de voluntad política, por eso proponemos legislar cuanto antes las normas para la protección frente al radón, tanto en nueva construcción como edificios ya existentes, y que se incluyan en el Código Técnico de la Edificación. La autoenmienda que hemos hecho era para actualizar las menciones temporales, ya que esta iniciativa fue registrada el año pasado, y desde luego no pensábamos que tuviéramos que llegar al mes de vencimiento del plazo y que se siguiera con los brazos cruzados por parte del Ministerio. Esperemos que hoy podamos sacar un compromiso firme y diligente por parte de todos los partidos. Las enmiendas que se nos han presentado, creemos que la de Foro Asturias es interesante, ya que aporta algunas anotaciones en cuanto a la difusión del problema y las soluciones junto con comunidades autónomas y municipios, por lo tanto la aceptaremos. La enmienda del Partido Socialista no aporta nada sobre lo que es la propuesta que establecemos. Lo único que establece a mayores es el tema de las ayudas, que se incorporen las ayudas en el Plan Estatal de Vivienda, pero que ya están recogidas en el Plan Estatal de Vivienda las ayudas al radón. El problema no son las ayudas, el problema es que haya una legislación que obligue a poner medidas y no tanto el tema de las ayudas. Por lo tanto, no aceptaremos esa enmienda. Gracias. Muchas gracias, doña Alessandra. Es el turno ahora